¿Estás ahí? ¿Me escuchan? Por supuesto. Perfecto. Ah, bueno, no los escuchaba. Yo les traje para hoy una discusión ¿Más? sobre... Más ¿Más? discusión, sí. Quiero hablar Y sobre el Boca sospecho que ya River. alguien va a estar en contra de mi postura. Sí, no, este se preparó café, té, todo. Son los tres para mí. Está juntando fuerzas. Eh, es una discusión vieja ya, pero que todo el tiempo retoma actualidad. Y es la discusión entre el federalismo y los proyectos provinciales. Sí. Que en nuestras provincias patagónicas tiene mucha centralidad cuando tenemos muchos recursos, cuando la economía va bien y empiezan a escucharse discursos sobre las posibilidades de autonomía, Sí. como se escuchó con Mendoza hace poquito, pero también era muy fuerte con todo el auge de Vaca Muerta en Neuquén. Y que ponen en tensión el principio básico de lo que se pensó como proyecto federal, que es la solidaridad nacional. Sí. En este debate hay varias cuestiones que ponen en tensión este principio. Por un lado, que existen muchas asimetrías regionales, ¿no? Hay Ujú. regiones que tienen mucho, hay regiones que tienen poco, ya estoy como Macri, hay lugares donde sobra, hay lugares donde falta, Te sonrieron pero acá. también porque se basa en esquemas de coparticipación, digo, cómo se solventan las provincias. En la mayor parte de sus recursos tienen que ver con recursos coparticipables. Claro. Y esos esquemas de coparticipación hace mucho que no se revisan, porque la negociación que habría que hacer entre los distintos partidos, entre las distintas provincias, entre los distintos actores, sería una discusión Eterna. muy más picante que la que tuvimos en el corte, me parece. Claro. Entonces, hace poco tuve un debate con colegas de la universidad, de la UMPA, en un conversatorio que se llamaba Pensarnos en tiempos de pandemia, y ellos decían que el Estado Nacional, si bien estaba trasladando, estaba con mucha presencia en cuanto a políticas fiscales, el IFE, el ATP, sin embargo, eso no se trasladaba a la provincia, ¿no? La provincia no tenía, me decían ellos así, no tiene ninguna línea de crédito para el tipo que por la pandemia no puede salir a trabajar o Ujú. que tiene un emprendimiento y no puede continuar. Y yo les decía, bueno, ¿hasta qué punto podemos pedirle a la provincia, a cualquiera de nuestras provincias cuyo 71% de los recursos en promedio en el país depende de los recursos coparticipables, que recordemos que están compuestos en su mayor parte por el IVA, por impuestos a las ganancias y otros impuestos coparticipables que hoy están en retracción? Porque, por ejemplo, vamos al caso del IVA. La gente consume menos, el IVA se cobra menos, por lo tanto las provincias recaudan menos. Y nuestra provincia, Santa Cruz en particular, no tiene demasiadas otras actividades productivas de las cuales también obtener recursos, ¿no? Podríamos pensar en las regalías petroleras, pero que también están en retracción. Tal cual, sí, Entonces sí. tenemos una provincia que, si bien es una de las más ordenadas, porque no se endeudó en dólares, la deuda que asumió fue en pesos, ¿Es una cuando chicana para todas las... Chubut? ¿Qué te pasa con lo que nos endeudamos hasta el cuello? Encima en dólares. Claro. Encima lo marca en dólares, ¿viste? Sí, no, y podría decir que Chubut es una de las más comprometidas en esa materia, Me acabo de atorar. así que pudo seguir pegando. No, les decía que Santa Cruz en ese sentido es una excepción, pero porque también ahí hay un mérito de la oposición, que es que no la dejó endeudarse en su momento, Claro. en dólares. Y eso nos sirvió hoy porque podemos decir que aunque la pasamos muy mal en su momento, porque el macrismo ajustaba de esa manera, impulsando con ese cantito de que si uno tomaba deuda en dólares porque después las tasas iban a ser Más bajas. mucho más beneficiosas, y resultó que no. Bueno, no sé cómo nos habría ido a nosotros. Puede Pero fallar.
volviendo al Pasaron tema, cosas. Creo que Tuzam acaba de aparecer. Creo que uno de los asesores de los gobiernos de las provincias fueron hijos de Tuzam. Sí, sí. yo lo que quería marcar es hasta qué punto se le puede pedir la misma participación a los estados provinciales para contener una crisis como la pandemia. Uno puede pedirle mayor articulación, mayor diálogo entre el nivel nacional y los niveles subnacionales, pero no sé si más participación en términos de gasto público, ¿no? Porque apenas se tiene para sostener sus arcas. No es que esta idea generalizada de, bueno, la tienen, pero se la roban, o la tienen, pero no la quieren gastar. Claro. No hay tantos recursos en las provincias. Esa es la realidad, y es una triste realidad. Pero es la realidad que hay que asumir. Y entonces, asumiéndola, uno puede dimensionar la importancia de los proyectos nacionales para las provincias, ¿no? ¿Qué pasó cuando en su momento, en la década del 20, del 30, del 40, el proyecto de YPF empezaba a andar y fue el motor de los inicios de muchos pueblos en Santa Cruz? Entonces, cuando hay un proyecto nacional que intenta estratégicamente promover actividades productivas, las provincias, que bueno, Santa Cruz se provincializó más adelante, pero lo que en su momento iba a ser el germen de la provincia de Santa Cruz, funcionaba muchísimo mejor. Claro. ¿Qué pasó en los 90 cuando se descentralizaron todos los servicios de salud, de educación, podríamos seguir? Bueno, las provincias otra vez estuvieron en la mira y otra vez en crisis, ¿no? Porque aparte son el primer fusible que saltan los gobiernos locales. Son los que menos preparados están para poder responder. Sí, de hecho, un poco esto a lo que decís, el año pasado se daba una situación acá en Comodoro que había una dificultad por ser noble de provincial con el tema de la salud, con el tema de la educación, y el lugar donde iban a golpear la puerta, la mayoría donde se manifestaban era la intendencia, cuando en realidad no, digamos, había una responsabilidad institucional, pero no había una correlación en la posibilidad de tomar decisiones al respecto. Entonces es cierto esto que las intendencias o los gobiernos locales son los primeros que van a absorber las demandas de lo que surja de esto. Sí, y no es algo que se le pueda reprochar a la sociedad. Me parece que si tenemos un gobierno al que votamos, la sociedad le pide respuestas al gobierno que votó, porque para eso asumió esa responsabilidad. Pero sí tenemos el deber, quienes podemos analizarlo, y sobre todo quienes forman parte de las instituciones que regulan estos arreglos, de poder analizar este sistema para que funcione un poco mejor, ¿no? De ahí la importancia, me parece a mí, de los proyectos nacionales. El ejemplo más claro para mí es el tema de la ley corta. Ustedes no sé si saben, en el 2006, sí. Una ley muy, muy solicitada por las provincias unidas por la OFEP y la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, pedían ser las propietarias de los recursos de subsuelo para poder ellas mismas negociar con las empresas. ¿Qué pasó con esas negociaciones entre las provincias y las empresas? Y no, si la nación, los estados-nación estaban perdiendo fuerza, imagínense los estados provinciales. O sea, estábamos sosteniendo un esquema que disgregaba la fuerza entre las provincias, cuando en el mundo la tendencia era a la integración. Pensemos en la Unión Europea, ¿no? Claro. Pensemos en el Mercosur. O sea, el mundo estaba buscando unir la fuerza de los estados nacionales para tener mayor peso de discusión. ¿Contra quiénes? Contra el poder real, que son los poderes del mercado financiero, de las transnacionales. Entonces, eso como primer punto. Estábamos disgregando las fuerzas y estábamos teniendo provincias que pensaban que podían negociar con mega transnacionales, y realmente después terminamos en acuerdos muy poco beneficiosos. Claro, esto es un poco también, es un debate que empieza a plantearse acá en Chubut con respecto a la minería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de negociación de una provincia que hoy por hoy está endeudada hasta el cuello, no llega a cubrir el gasto corriente de funcionamiento y se propone una actividad
y que no necesariamente por ahí tiene la capacidad de control para llevarla adelante, y se propone una actividad que digamos a priori dejaría mucho dinero y muchas divisas, pero que no puede sentarse a negociar mucho porque está muy falto de plata, ¿no? Es como una posición difícil de sostener. Acá nuestro contador sabe de posiciones desfavorables en negociación de deuda o negociaciones y cómo es, y es complicado pararse ante alguien que viene a ofrecerte algo y que no puedes controlarlo. ¿Querés que No, por acote algo supuesto. en este Sí, sentido? exactamente, te estoy mirando por eso. Me da la impresión actual de que muchas veces las personas que realmente saben cómo hacer el laburo prefieren no involucrarse. Esa es la impresión que me da viéndolo desde afuera, ¿no? O sea, hay gente que no está a la altura de las circunstancias. Digo, vos en un lugar que es próspero, vamos a suponer que tuviese un superávit muy grande, vos pones a cualquier administrador y administra bien. Cuando hay plata, todos administramos bien. Pero Excepto yo. cuando aprieta el zapato Sí. y cuando estás muy complicado, es cuando tenés que tratar de buscar a las mejores personas que puedas encontrar. Claro. Eso es mi impresión. Y me da la impresión de que acá siempre están girando los mismos nombres en los mismos lugares. Claro. Sí, Kevin. Sí, ojo que no es solo administrar, no es solo cuando uno, digo, Macri no había recibido un país quebrado y sin embargo orientó su administración hacia un sentido que no era necesariamente el sentido más beneficioso para la población, que estemos de acuerdo o no, se vio reflejado en las elecciones. Entonces, no es solo administrar, sino la orientación de esa administración y el yo creo, objetivo Eugenia, final. creo que hay una tendencia que no va en un nombre ni en un gobierno. O sea, creo que hay una tendencia que viene arrastrando a Argentina económicamente, te hablo, ¿no? Pues de otra cosa me costaría más, pero viene arrastrando prácticamente desde la mitad del siglo pasado. O sea, si vos mirás los números de Argentina, vienen en caída años más, años menos, desde la mitad del siglo pasado. No. Sí, de hecho hasta el 74, de los 70 en adelante fue la gran caída económica. Claro. Yo creo que, volviendo un segundo al tema que hablaba Euge sobre el federalismo y sobre las provincias, hay otro dato también que es, en muchos casos las provincias son las mayores empleadoras, digo, los gobiernos estatales son los mayores empleadores, y obviamente que la primer tendencia de todos es ver eso como algo negativo y que es un gran error. Y yo creo que en realidad lo que tenemos que ver lo que es como la consecuencia de una realidad. Digo, porque las provincias son las principales empleadoras porque no hay laburo. Digo, más allá de la cuestión de, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con los grandes errores y las grandes faltas de inversión, sobre todo siendo porteño y entendiendo que todo funciona en la ciudad de Buenos Aires y lo mal administrado y lo mal distribuido que está en el país en ese sentido, la falta de centros urbanos grandes en todo el país, digo, muchas veces es la que le queda a la provincia. Entonces es como, sí, bueno, yo entiendo, tengo un montón de gastos, tengo que darle a trabajar a la gente, pero ¿qué hago? Prefiero que la gente no tenga el laburo cuando no hay oportunidades reales de trabajo. Digo, ubicarnos en tiempo, espacio, Sudamérica, Argentina, todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, creo que ahí hay una cuestión real que es que hay que revisar, como también hay que revisar la representación en el Congreso. Digo, la coparticipación debe ser revisada, la participación en el Congreso debe ser revisado. El federalismo en general en Argentina tiene que ser revisado. Totalmente. Justamente queda por sobre las provincias muchas veces decisiones que no pueden tomar, como decía Euge, muchas veces queda por sobre el Estado. Bueno, todos lo sabemos, la política, el látigo y la billetera de casa de gobierno con el resto de las provincias. O látigo, billetera, elegí, látigo, billetera, y eso es que las provincias muchas veces no puedan ni siquiera tomar decisiones, y decisiones provinciales se tomen en Buenos Aires. O sea, decisiones que afectan la vida de personas que viven en Chubut, en Santa Cruz, en Corrientes, en Misiones, se toman desde una perspectiva porteña, una perspectiva central, cuando no estás viendo lo que está pasando verdaderamente bien, acá. A lo que decís vos, Kevin, un ejemplo claro, y aprovechando que está Eugenia, la situación, o lo que sucedió hace poquito con YPF, ¿no? Cuando se recupera, vamos a decir, cuando se expropia YPF y se obtiene el porcentaje necesario para tomar decisiones mayoritarias desde lo que es YPF, se toma desde el edificio de Puerto Madero, ¿sí? Que esa decisión, si uno escucha las internas y por ahí uno que tiene acceso por ahí a otra información, sabe que fue una decisión unilateral, ni se había enterado el director, el gerente, el directorio,
Apareció un CEO y dijo, no, vamos a trasladar esto acá. Ni miró nada, lo decidieron allá. Y acá yo miraba a toda esta gente, ¿me entendés? De Comodoro Rivadavia, que vivieron esa gloriosa YPF, que les queda en la memoria cómo nace YPF, abrazando el edificio pensando que se le iban a llevar. Es tragicómico y hasta uno podría burlarse de esa situación, podría hacer memes de esto, pero en realidad uno no está viendo y no está entendiendo lo que está pasando. Fíjate, le trasladan a un gerente regional unos días más a Las Heras, a la provincia de Santa Cruz, para resolver otras cuestiones, porque no estaba sucediendo esto, y piensan que le quitan poder de autoridad a la sede central de Comodoro de Rivadavia, cuando en realidad ninguna de estas regiones tiene decisión por sobre lo que defina el directorio de YPF sentado en una mesa larga en Puerto Madero. Y así con un montón de otras cosas. Recién ahora se estaba negociando el reembolso por puertos patagónicos. Siempre nos reímos con Eduardo acá y jodemos, ¿no? Imagínate, tenemos los barcos, tenemos el puerto y tenemos que andar pidiendo los permisos de pesca en Mar del Plata. Y tenemos los recursos, pero sale y después lo otro, ¿no? Esto del federalismo y de la billetera y de la plata y del látigo. No hay, y es un discurso que se está utilizando mucho ahora dentro de la crisis de lo que tiene Chubut, y creo que también en Santa Cruz se ha hablado de esto de la reconversión de la matriz productiva, empezar a dar valor agregado, mano de obra, apoyar al sector privado, cuando esto en realidad, cuando está todo bien, déjalo como está, equipo que gana no se toca. ¿Me entendés? Pasa una cuestión por el estilo. Y estas decisiones, por ahí Alberto va con este discurso más federalista, pero tendría que realmente visualizarse en acciones más concretas. Sí, obviamente decirle esto hoy a un Alberto Fernández que llega al gobierno y se encuentra con la pandemia, ¿qué se va a poner a mirar eso? Hoy claro. Tiene que estar mirando otra cosa. Pero creo que realmente ya ha quedado diezmado en muchas de sus ideas o planes estratégicos. Sí, pero está bueno traerlo. Pero ese es un buen ejemplo, perdón, Gonza. Sí. Es un buen ejemplo el de la pandemia, porque fíjate vos cómo, ponete a pensar si los esquemas de contención contra la pandemia hubiesen descansado en el criterio individual de cada provincia. La descoordinación que eso supondría sí. Y el lío que tendríamos hoy. Sí, bueno, entonces, un ejemplo bien práctico de esto que decís es, sucede con el sistema de salud. Comodoro y Caleta están muy cerca y hay muchos profesionales de la salud que trabajan sobre todo en los servicios de terapia intensiva, que es una realidad que conozco de cerca, que trabajan en hospitales en ambas ciudades de diferentes días de la semana, y los que se quedaron en Santa Cruz no pueden venir a Chubut porque cuando vuelvan tendrían que cumplir un aislamiento que haría que durante 2 semanas no puedan trabajar. Entonces los servicios de UTI, de terapia intensiva, se han reducido tanto en Comodoro como en Caleta por esta descoordinación que hay entre los gobiernos en consonancia a los trabajadores de la salud, por lo menos. Y está generando con muchos especialistas que terminan trabajando en ambas ciudades, que son cercanas, están en jurisdicciones distintas, pero que tienen muchos problemas con todo esto. Sí, me parece que igual tenemos que diferenciar, digo yo, a mí me parece que importante que resaltar la importancia de los proyectos nacionales para las provincias, porque las provincias por sí mismas tienden a negociar para ellas mismas y no contemplando el interés nacional, y la provincia más débil sigue siendo la provincia más débil. Entonces, claro. Con respecto a lo que decían recién sobre YPF, quedó a las claras que cuando hubo más apertura hacia la posibilidad de negociar individualmente con las provincias, la población fue la que terminó siendo la más afectada, ¿no? Con contratos a un montón de años con empresas en donde capaz podríamos haber hecho una mejor negociación. Entonces, a partir de ahí surgió una ley marco en donde todas las provincias tenían que ajustarse a las mismas normas, y eso generó muchas resistencias. Sobre todo me acuerdo de las declaraciones en Neuquén, del ex gobernador del Neuquén, en donde decía, bueno, no se respetan nuestras autonomías, nuestra capacidad de decisión. Yo entiendo que hay que buscar canales de mayor participación provincial, pero también tenemos que no descuidar el interés nacional. Y el principio de solidaridad nacional, que es importante. Nosotros tenemos muchos recursos, hay otras provincias en las que la están pasando muchísimo peor.
Exacto, y ese es un debate, y creo que está muy bueno traerlo porque es un debate dentro de todos los que se van a despertar o se están despertando por la crisis que está generando la pandemia, que es interesante tenerlo para discutirlo. Después, de ahí a que pase otra cosa o que redunde en alguna acción concreta, dependerá de justamente y armando un poco un hilo con lo que veníamos hablando, dependerá de lo que suceda el año que viene en parte. Así que, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Se nos va el tiempo. La verdad ha sido hiper interesante, sobre todo los aportes, ¿no? A mí lo que me está gustando mucho de esto es la participación de ustedes desde distintos lugares. Agradezco la comunicación que nos puede brindar las nuevas plataformas, que la conexión ha sido estable y hemos logrado sortear problemas que antes, la verdad, eran bastante incómodos, eran bastante